Te recuerdo que Fernando y tú son solo co-gerentes de la constructora y que la contratación y o despido del personal le corresponde al gerente de recursos humanos, que a su vez es el suerte.
Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica de Consultoría Internacional Público-Privado Galenos. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso Intervención Clínica de Gases Arteriales y Electrolitos. La ponencia de esta noche estará a cargo de la licenciada Danitza Álvarez. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados a menos que la licenciada solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les estaré dejando los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan los va a responder la licenciada al finalizar la ponencia. Buenas noches, licenciada, le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a otro taller que tenemos en esta ocasión. En este día de hoy tenemos el tema relacionado acerca de los gases arteriales, gasometrías, como conocemos, ¿no? Y también relacionado con los electrolitos. Lo que vamos a ver a continuación es una serie de diapositivas que vamos a ir dialogando posterior a todo lo que estamos viendo de una manera coordinada y simultánea. Bien, como les estaban comentando, mi nombre es Danitza Álvarez León, soy bioquímica farmacéutica de profesión, soy de Bolivia, de la ciudad de Santa Cruz, egresada de la Universidad Evangélica Boliviana. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es empezar a compartir la pantalla para que, bueno, podamos iniciar con la presentación. Si es que alguien tuviera alguna duda, consulta en relación a lo que estamos viendo en relación a todo este tema, pueden ir añadiendo sus preguntas al mismo chat, ¿no?, del Zoom, para que ustedes, bueno, para que al final podamos empezar a responder todas las dudas que tengamos en relación a esto, ¿no? Listo. Bien, como sabrán, este curso es denominado Intervención Clínica de Gases Arteriales y Electrolitos. ¿Qué vamos a hablar en sí en este curso, en estos minutos que tenemos disponibles para poder explotar al máximo y aprovechar todo lo relacionado que tenemos con el tema? Vamos a ver en realidad la toma de muestra, qué es, cuál es su fundamento, recomendaciones, por supuesto, ¿no? Vamos a dar a conocer todo lo relacionado con la toma de muestra, preparación del equipo, todo lo que conlleva la toma de muestra, y de igual manera vamos a relacionar con la parte de los resultados, ¿no? Vamos a conocer también la diferencia entre una gasometría arterial y una venosa, que es muy importante que se pueda distinguir. De igual manera, los valores normales, ya que mediante estas es como nosotros podemos distinguirlas, básicamente. También vamos a ver conceptos y de igual manera, y que no puede faltar también la interpretación, ¿no? La interpretación clínica, que es muy importante en esta área. Bien, sin más que decir, de manera introductoria, vamos a dar inicio hablando acerca de los gases arteriales. ¿A qué denominamos gases arteriales? ¿Qué son los gases arteriales? En algunos casos puedan conocerlo como gases arteriales, gasometría de igual manera. Tiene otros nombres, pero estos son los más comunes, ¿no? Es una prueba que permite analizar de una manera simultánea el estado de oxigenación
la ventilación y ácidos bases de un paciente, de una persona. La gasometría es la medición de los gases disueltos en una muestra de sangre. Como ya sabrán, una gasometría en sí puede ser arterial o venosa. Entonces hay que tener también mucho cuidado con cómo lo denominemos a, a esta prueba, ¿no? Si estamos hablando de gases arteriales en sí, la muestra es por medio de una sangre arterial no venosa. Entonces, una gasometría puede ser arterial o venosa y esto mismo se lo hace por medio de un equipo que es denominado el gasómetro. Esta prueba es bastante útil para evaluar la respuesta a las intervenciones terapéuticas, intervenciones farmacológicas, no farmacológicas, y también proporciona información sobre la gravedad y también la evolución de diferentes padecimientos, evolución también previamente conocidos que van a involucrar diferentes alteraciones en el intercambio gaseoso. Es la mejor prueba para el estudio de intercambio pulmonar de gases y del equilibrio ácido-base. El análisis de los gases sanguíneos va a involucrar diferentes parámetros, ¿no? Involucra la medición directa de la máquina que hace el pH, el PO2, el PCO2, y a partir de estas mismas mediciones se puede calcular de manera matemática otros parámetros que también son indispensables al momento de entregar un informe de una gasometría, como es el caso del bicarbonato, el exceso y déficit de base, el exceso estándar, la saturación de oxígeno, el contenido total de oxígeno, entre otros, ¿no? Es una prueba que nos va a permitir analizar de manera simultánea el estado ventilatorio, el estado de oxigenación y el estado también ácido base, como lo estamos viendo. Los análisis de gases sanguíneos, electrolitos y algunos metabolitos como el lactato son esenciales para conocer los niveles de ventilación y oxigenación, el estado ácido-base, la condición de metabolismo tisular y el balance hidroelectrolítico. Lo que nos va a hacer en sí la gasometría es proporcionar las mediciones directas de iones de hidrógeno, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono y la saturación arterial de oxígeno, que bueno, son los más importantes. Recordemos también que un electrolito es una solución de iones capaz de conducir una corriente eléctrica. Los electrolitos participan en los procesos fisiológicos del organismo, manteniendo un sutil y complejo equilibrio entre el medio intracelular y el medio extracelular. Cada electrolito tiene una concentración característica en el plasma sanguíneo. ¿Cuáles son estos electrolitos? Del conocido ionograma, ¿no?, que tenemos presente y a disposición para poder realizarlo. Es precisamente lo que tenemos mencionados en la imagen, ¿no? Sodio, potasio, cloro. Básicamente son estos. El líquido intersticial y el líquido celular, que son, bueno, son importantes para regular estos mismos electrolitos. La osmolaridad y la concentración de partículas en el plasma sanguíneo y otros líquidos en el organismo. Otra función también que van a realizar es que van a determinar el nivel de hidratación y el pH de los líquidos corporales. El correcto equilibrio entre los distintos electrolitos es de importancia crítica para el metabolismo del cuerpo y su normal funcionamiento, ¿no? Bien, hablamos acerca de las indicaciones que tenemos relacionado con este
análisis de una gasometría. Está indicada siempre que queramos valorar el intercambio gaseoso pulmonar y sospechemos una alteración del equilibrio ácido-base. La gasometría arterial es considerado también el estándar práctico de oro para diagnosticar anormalidades en el intercambio gaseoso y del equilibrio ácido-base. Esta combinación de palabras ácido-base, realmente que se va a tocar todo el tiempo, se va a tener presente estos términos, porque básicamente esto es lo que quiere diagnosticar este tipo de alteración para poder realizar algún tipo de intervención farmacológica, ya sea en estos casos, tomar acciones según los indicadores, ¿no? La gasometría arterial también es de utilidad en la primera evaluación de pacientes críticamente enfermos o pacientes estables con enfermedades respiratorias crónicas. Y en estos pacientes con enfermedades crónicas es especialmente útil para analizar la necesidad de prescribir oxígeno suplementario o ventilación no invasiva en caso de una insuficiencia respiratoria crónica, por ejemplo. Y una gasometría arterial también ayuda en el seguimiento de pacientes que han recibido intervenciones de diversas índoles farmacológicas y no farmacológicas para conocer el efecto de estos mismos medicamentos. Lo que está en sí como objetivo en cuanto a las indicaciones, bueno, sabemos que está presente en el diagnóstico, en la valoración de la gravedad y la evolución de los distintos trastornos ácido-base, tanto metabólicos como respiratorios, en estas dos índoles. Y de acuerdo a las características de los resultados, podemos observar si es que habrá algún tipo de alteración, como ser una alcalosis respiratoria, una acidosis respiratoria, y de igual manera una acidosis o alcalosis metabólica. Eso vamos a ver un poquito más adelante. Esto es como una manera introductoria, más que todo lo que aquí queremos ver, lo que queremos conocer es la importancia, ¿no? Sabemos que es una prueba cuando hay pacientes en terapia, en unidad de cuidados intensivos. Estas mismas pruebas se las realizan de una manera rutinaria, se las realizan prácticamente todos los días para poder evaluar si hay cambios en el estado del paciente, si necesita algún tipo de apoyo, como es el de ventilación. Entonces, esto mismo es lo que se hace en estos pacientes y del por qué la importancia del por qué mismo, la redundancia, se realiza. Ahora, cuando nos topamos con diferentes análisis o con el informe de resultados, vamos a evaluar diferentes rangos. Por ejemplo, en una gasometría, vamos a irnos un poquito más adelante para que ustedes puedan ver aquí. Por ejemplo, aquí. Esta otra imagen mejor. Lo que tenemos presente aquí son diferentes parámetros, ¿no?, que se están midiendo. Lo más importante ya sabemos cuáles son, ¿no?, estos tres, y que a partir de estos tres, como es el caso del, un momentito, el caso del pH, el PCO2 y el PO2, son estos tres los que se miden, y a partir de estos tres salen todos estos resultados a partir de una fórmula matemática y demás, que es lo que realiza el mismo equipo, el mismo gasómetro. Pero ¿qué tenemos aquí? Que a partir de estos tres, podemos sacar y podemos observar diferentes mediciones, como es el caso del bicarbonato, el exceso de base, tenemos la saturación de oxígeno también, que son
en sí los 6 parámetros que son los más usados a la hora de realizar una interpretación en una geometría para poder conocer bueno, para poder determinar si es que existe algún tipo de alteración. Por supuesto que van a haber más datos, pero en sí los que les acabo de mencionar son los más útiles, ¿no? Más que todo estos llegan a ser complementarios. Y ahora, lo que vamos a tener presente a continuación va a ser el pH, el PaCO2, el bicarbonato, que recordemos que estaba presente. En estos casos vamos a dividirlo en dos secciones, el bicarbonato real, el bicarbonato estándar también, la base buffer, el exceso de base y el CO2 total en el plasma también. Cada uno tiene su valor normal. Cada uno tiene un valor determinado considerado normal. Sin embargo, por supuesto que van a haber alteraciones. Por eso mismo es que están internados, ¿no? Pero hay valores también críticos. Y eso también los vamos a mencionar. Bueno, están en la misma diapositiva para que lo puedan tomar en cuenta. Por ejemplo, un pH, si hablamos de unos valores normales, el pH tiene un rango normal entre 7.35 y 7.45. Este es el valor normal que se conoce del pH. Sin embargo, el PaCO2, de igual manera, es un componente respiratorio del estado ácido-base. En condiciones normales está entre los 35, 40, puede variar ligeramente, pero estos son los valores que se manejan, ¿no? También tenemos el bicarbonato real. También tenemos el bicarbonato estándar. Por supuesto que hay una diferencia entre estos dos y lo vamos a conocer a continuación. El bicarbonato real lo que quiere decir es, bueno, la concentración de bicarbonato plasmática en una muestra de sangre sin que ésta se haya sometido a modificaciones externas. Normalmente el bicarbonato real tiene una variación entre 24 más menos 2 mini-equivalentes por litro. El bicarbonato estándar, sin embargo, es una concentración de bicarbonato de PaCO2 de 40 miligramos por mercurio, una temperatura de 37 grados y una presión barométrica de 760 milímetros de mercurio. Es decir, el bicarbonato estándar informa solo del componente metabólico. De igual manera, tenemos la base buffer que suma todos los aniones sanguíneos con un poder tampón, que es el bicarbonato, proteínato, la oxihemoglobina, etc., ¿no? Tiene sus valores normales, es independiente de la PaCO2 y tiene un valor normal de 45 a 50 mini equivalentes en sangre arterial. De ser diferente la muestra, el origen de la muestra, por ejemplo, si es venosa, estos valores van a ser totalmente diferentes. Nos van a mostrar incluso valores críticos, pero normales, pero son considerados normales ya que el origen de la muestra es diferente. También tenemos presente el exceso de base. Es la diferencia entre la base buffer real del paciente y la base buffer normal. Su valor es de más o menos 2 mil equivalentes por litro. Un valor negativo, por ejemplo, menos 10, implica que faltan 10 mil equivalentes de base para alcanzar un pH normal. Un valor positivo, por ejemplo, más de 10, implica que sobran 10 mil equivalentes de base para alcanzar un pH normal. Esto lo vamos a aplicar, todo esto lo que estamos viendo a continuación lo vamos a aplicar en los resultados que les voy a mostrar en un momento. Estamos viendo hace un momento, ¿se acuerdan? De diferentes análisis. Eso lo vamos a aplicar en un momentito cuando terminemos esto.
Repitamos otra vez lo mismo, ya que puede sonar un poquito confuso, ¿no? El exceso de base es la diferencia entre la base buffer real del paciente y la base buffer normal. Su valor normal es de más o menos 2 miliequivalentes por litro. Un valor negativo, por ejemplo, menos 10, implica que faltan 10 miliequivalentes por litro de base para alcanzar un pH normal. Un valor positivo, por ejemplo, más 10, implica que sobran 10 miliequivalentes por litro de base para alcanzar un pH normal. El PCO total del plasma, ¿qué es lo que nos indica? Es la suma de todas las formas de dióxido de carbono disuelto, ácido carbónico, bicarbonato, compuestos carbaninos, equivale en la práctica el valor del carbonato real, 1, 2 milimoles por litro. Los valores normales que tenemos, sin embargo, son entre 26 y 28 milimoles por litro en plasma. Y esto es lo que les mencionaba. Así como tenemos valores normales, tenemos valores críticos. Tenemos valores críticos, los que se consideran ya peligrosos, que se debe tomar acciones para poder mejorar el estado del paciente. El paciente necesita algún apoyo especial. Si sus resultados muestran este tipo de valores, que son los, como menciona en la imagen, los valores críticos. Tenemos el pH. Valor crítico se considera cuando el pH es inferior a 7.25 o mayor a 7.6. ¿Cuáles son los valores que tenemos? 7.35 a 7.45 según el pH. El pH aquí lo que nos muestra es que está inferior a 7.25, ya considerado un valor crítico. De igual manera, un valor demasiado alto también es peligroso, riesgoso para el paciente, un valor de 7.6. Aquí es donde se conoce las famosas palabras determinantes, ¿no?, de estas alteraciones: acidosis, alcalosis, debido a esto. El potencial de dióxido de carbono, de igual manera, cuando está inferior a 20, mayor a 60, de igual manera se consideran valores críticos para el paciente. Son valores por los cuales ya hay que tomar acciones, por supuesto, ¿no? De igual manera tenemos el bicarbonato presente en los valores críticos, por supuesto que no puede faltar, cuando es inferior a los 10 y mayor a los 40. Recordemos que valores muy bajos también es igual de peligroso, como también valores superiores a los normales, ¿no? También tenemos el PO2 arterial, por supuesto. No nos olvidemos que estamos hablando precisamente de gases arteriales, cuando es considerado menor a 40. Cuando es menor a 40 ya se considera un valor crítico. De igual manera tenemos la saturación de oxígeno cuando está por los 75% o incluso es menor. Y también tenemos un exceso de base cuando es más o menos 3 miliequivalentes por litro. Tenemos estos valores que nos muestra la literatura precisamente, y si ustedes van a requerir las diapositivas y demás, por supuesto que lo pueden ya ver con mayor detenimiento, pero en sí estos son los valores críticos y que muchas veces suele confundirse con la muestra. Por ejemplo, en una muestra con sangre venosa, una gasometría con sangre venosa, los valores normales para este tipo de muestra van a estar muy similares, no van a variar demasiado, por lo que se podría considerar incluso, entre comillas, normal.
Sin embargo, a veces en la misma toma de muestra es puede pasar que se tome en lugar de una muestra arterial, una venosa, especialmente si recién estamos comenzando, y que perdón, ¿y qué puede pasar en estos casos? Que se confunde, se procesa, y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para poder confirmar esto? Porque acordémonos qué título tiene esta diapositiva, tiene el título de valores críticos, por lo que hay que repetir la toma de muestra para poder confirmar precisamente estos resultados, porque si confirmamos con la misma muestra, es muy probable que el equipo nos lance los mismos resultados con una muy ligera eh, diferencia. Ahora sí, lo que vamos a hablar a continuación es acerca de la interpretación. Para analizar los trastornos ácido-base en pacientes graves, necesitamos, por supuesto, un enfoque sistemático. Se pueden utilizar varios métodos de evaluación. Exceso de base, diferencia de iones, por ejemplo. Para el método que se explica a continuación, vamos a hacer el análisis tradicionales que aplican fórmulas basadas en el hidrógeno y el bicarbonato. Así, las alteraciones ácido-base de origen metabólico son causadas por cambios de concentración de bicarbonato y aquellas de origen respiratorio por variaciones del PCO2, ¿no? Del potencial de dióxido de carbono. Recordemos que la interpretación clínica se escapa de los alcances de estos mismos. La interpretación debe incluir la evaluación del estado ventilatorio, ácido base y de oxigenación de una manera ordenada. Y todo tiene que tener, volviendo a repetir, su orden y hacerlo de una manera sistemática. Es importante registrar también la temperatura del paciente porque si la temperatura difiere a 37 grados, el estado en vivo podrá ser muy diferente al estado in vitro al medir precisamente la gasometría. Bien, aquí lo que les preparé es una tabla. Es una tabla donde nosotros aquí lo que vamos a hacer es bastante sencillo. Cuando un pH está elevado y tenemos un PCO2 precisamente bajo, pero tenemos un bicarbonato normal, aquí lo que se considera es una alcalosis respiratoria. Vamos a repetir, el alcalosis ¿qué quiere decir? Que el pH tiene que estar elevado. Al hablar de una alcalosis respiratoria, estamos hablando del PCO2. Entonces, aquí el PCO2 tiene que estar bajo. Estamos hablando de alcalosis respiratoria, por lo que el bicarbonato no tiene que jugar aquí un papel muy importante, que lo mencionemos a la hora de identificar la alteración, pero sí en los cambios de compensación, eso lo vamos a ver igual más adelante. Lo que estamos haciendo ahora es poder interpretarlo, ¿no? Que tengamos esa facilidad para poder interpretar. La acidosis respiratoria, por otro lado, estamos hablando de acidosis. Al hablar de acidosis, ¿a qué hacemos referencia?
de un valor inferior a los normales del pH. Estamos hablando de una acidosis respiratoria. En estos casos, cuando hablamos de acidosis respiratoria, hablamos que el PCO2 va a estar elevado y el bicarbonato va a estar normal. El pH, el PCO2, están relacionados de una manera invertida. ¿Sí? Esto de aquí, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de poder interpretarlo. Sin embargo, cuando hablamos de una alcalosis metabólica, ¿qué podemos observar aquí? Si hablamos de una alcalosis metabólica, vamos a verificar que estamos hablando de una alcalosis, por lo que el pH, sabemos ya, al hablar de alcalosis, automáticamente sabemos que el pH está elevado. Cuando hablamos ya de una alcalosis metabólica, cuando el bicarbonato se encuentra elevado. A eso hacemos referencia. Tenemos también presente la acidosis metabólica, aquí hay un error, perdón, pero es metabólica. Estamos hablando de acidosis. Automáticamente sabemos que el pH va a estar inferior a los normales, a los valores normales. Y de igual manera, el bicarbonato va a estar reducido. Podemos notar aquí una diferencia o algo curioso para a la hora de interpretar precisamente estos resultados. Y es que cuando hablamos de alcalosis o acidosis metabólica, el pH y el bicarbonato tienen que estar relacionados, ¿no? De una manera conjunta. Si el pH está elevado, el bicarbonato igual va a estar elevado, entonces hablamos de una alcalosis metabólica. Si hablamos de una acidosis metabólica, el pH y el bicarbonato tienen que estar bajos. Recordemos que estamos hablando de una acidosis metabólica. En estos casos es como se caracteriza así, a diferencia de la alcalosis respiratoria. Cuando estamos hablando de respiratoria, estos dos datos, pH y el PCO2, el potencial de dióxido de carbono, se encuentran relacionados de una manera inversa. Sin embargo, el pH y el bicarbonato se encuentran relacionados de una manera pareja. Si yo subo, si el pH sube, el bicarbonato sube. De esta manera es como se relaciona. Aquí también les tengo otra tabla que de igual manera está un poquito mezclada para que podamos hacer el ejercicio de la interpretación, ya que esta es la parte más importante de todo el tema, que podamos llegar a interpretar precisamente las alteraciones de estas pruebas, ¿no? Y también les voy a explicar de por qué esta es precisamente la parte más importante de todo el temario. Pero no sé, se fue hacia atrás. Ahora sí. Pero ahora lo que vamos a ver es una parte un poco más con otros parámetros, ¿no? Ahora sí, tenemos una alteración primaria. Si comenzamos a hablar de una acidosis metabólica, hablamos de una alteración primaria. Estamos hablando de una acidosis metabólica. El pH, ¿cómo tiene que estar? Bajo. Por lo tanto, yo observo mi bicarbonato y ¿cómo lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar
de igual manera bajo. Habrá una actividad compensatoria de igual manera y un exceso de base. El exceso de base va a estar disminuido. Sin embargo, en la alcalosis metabólica, que la tengo por aquí abajo, esta tabla está dividida entre acidosis y alcalosis, como podrán notar. En una alcalosis metabólica, ¿qué tenemos presente? Estamos hablando de alcalosis. Por lo tanto, el pH va a estar elevado. La alteración primaria que yo voy a tener es observar el bicarbonato y poder detallar en sí si está disminuido o está elevado. En estos casos, como estamos hablando de una alcalosis metabólica, lo que podemos llegar a determinar y observar precisamente en las pruebas es que la alteración del bicarbonato es que va a estar elevado. La alteración compensatoria que se va a determinar precisamente en esta alteración es el PCO2 elevado y el exceso de base de igual manera va a estar aumentado. Como podemos observar aquí, tenemos algo muy característico, ¿no? En la acidosis metabólica y en la alcalosis metabólica tenemos la mayoría de los parámetros disminuidos. Están disminuidos. En la alcalosis metabólica, sin embargo, todo lo contrario, estamos hablando de alquilosis aumentado. Es más fácil incluso poder identificar una acidosis o alcalosis metabólica porque se correlacionan bastante. Sin embargo, esto no pasa así cuando estamos hablando de una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria. Es un poquito variante de hecho, pero no es algo imposible que podamos identificar o que podamos comprender. En la acidosis respiratoria, la alteración primaria que vamos a poder determinar, observar, es un PCO2 elevado. Estamos hablando de acidosis. Vamos a tener presente un pH disminuido. Por lo tanto, vamos a tener una alteración compensatoria del bicarbonato que va a tender a elevarse precisamente por esta acción y un exceso de base igualmente aumentado. Estas son las actividades que vamos a poder determinar para poder identificar una acidosis respiratoria. Sin embargo, vamos a tener también presente una alcalosis respiratoria. Estamos hablando de alcalosis. ¿Qué hacemos con la alcalosis? Podemos determinar el pH elevado. Al hablar de una alcalosis respiratoria, la alteración precisamente vamos a poderla determinar en el PCO2. Vamos a llegar a determinar también una alteración compensatoria, un bicarbonato disminuido y un exceso de base de igual manera disminuido. Ahora, aquí recordemos algo muy importante que yo les mencioné hace un momento. Cuando estábamos hablando de, que yo les mencionaba, no sé si recuerdan, que el pH y el bicarbonato siempre van a estar correlacionados. Los dos tienen que subir o tienen que bajar. Tal vez esto suene un poco contradictorio para algunos. Y en estos casos, ¿qué es lo que pasa? ¿O cómo podemos determinar estos alteraciones y esta confusión? ¿Cómo podemos llegarla a solucionar? En estos casos, estamos hablando de una alteración compensatoria. Estos parámetros que estamos viendo aquí son compensatorios, no son unas alteraciones primarias o debido a que es acidosis metabólica y demás. Solamente en una alcalosis metabólica podemos llegar a observar que el bicarbonato y el pH ambos están relacionados. Y de igual manera, lo mismo pasa con la acidosis metabólica, con la acidosis respiratoria. Eso es lo que vamos a determinar y esa es la diferencia que quiero que podamos analizar.
Para poder identificar. Recordemos que hace un momento yo les estaba mencionando esta diferencia, ¿no? Entonces, estas alteraciones podemos identificarlas cuando el paciente recién está ingresando a terapia, está ingresando a sus controles, está ingresando a emergencias y se toma la misma muestra arterial y se determina, ¿no? Alcalosis respiratoria, acidosis respiratoria y las demás alteraciones, ¿no? Que vienen consigo este estudio. Sin embargo, ya cuando ocurren este tipo de alteraciones, donde vemos que el bicarbonato está elevado, que está disminuido, precisamente por la alteración compensatoria, es que también se han introducido diferentes medicamentos, se han realizado diferentes acciones para que precisamente ocurra este tipo de alteración compensatoria. Y aquí también tenemos unos valores, estudios, resultados que podemos determinar aquí. Por ejemplo, tenemos este otro. Recordemos cuáles son los valores críticos del pH. El pH, si está inferior a 7.26, ya es un valor crítico. Este valor está de 7.28, por lo que no es un valor que está muy lejos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con este tipo de pacientes. De igual manera tenemos la saturación de 96.7. De esta manera nosotros podemos diferenciar una gasometría arterial de una venosa, ¿no? Y también por el pH, que por lo general el pH tiende a ser inferior a los valores que tenemos al diferencia entre pH y arterial. En sangre venosa y arterial, perdón. Bien, aquí se los dejo esto para que puedan identificarlos si existe algún tipo de alteración, si es que existe algún tipo de desbalance, tal vez una actividad compensatoria que puedan ustedes identificar, ya que es muy importante que lo podamos realizar como ejercicio. Posterior a esto también tenemos alteraciones ácido-base en alteraciones no compensadas. Tenemos los valores normales para gasometría arterial y anormales en alteraciones ácido-base no compensadas. Cuando estamos hablando de una alteración ácido-base, aquí tenemos los valores para que nos podamos guiar. En una acidosis respiratoria, recordemos, estamos hablando de una acidosis. Los valores de pH van a estar disminuidos, ¿no? El PCO2 va a estar elevado, el bicarbonato va a estar normal. ¿Cuál es la causa por estos casos? Ya van a recurrir a emergencias por sintomatología, una depresión respiratoria. Esto puede ser causada por fármacos, traumatismo del sistema nervioso central, enfermedad pulmonar, neumonía, EPOC, hipoventilación respiratoria. Y por lo que una acidosis respiratoria puede ser a causa de estos mismos casos. Ahora, si llega a presentarse un paciente con hiperventilación, emociones, dolor, hiperventilación respiratoria, esto mismo puede conllevar a una alcalosis respiratoria donde el pH va a estar elevado, estamos hablando de una alcalosis, el PCO2 va a estar disminuido, el bicarbonato va a encontrarse normal, de hecho. La acidosis metabólica, por otra parte, en acidosis metabólica sabemos que el pH va a estar disminuido, el PCO2 va a encontrarse normal, el bicarbonato va a estar de igual manera disminuido. Estamos hablando de una acidosis metabólica, por lo que sus causas van a ser muy diferentes a las respiratorias. Más que todo, como estamos hablando de metabólica, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de metabolismo? Causas comunes, por ejemplo, estamos hablando de diabetes, un choque,
insuficiencia renal. Recordemos que también los riñones juegan un papel muy importante en la acidosis, en alteraciones como es el caso de acidosis metabólica. Y de igual manera una fístula intestinal. Son una de las causas más comunes para que pueda ocasionar una acidosis metabólica. En una alcalosis metabólica, ahora para ir finalizando, tenemos presente un pH elevado, un PCO2 normal, un bicarbonato elevado también. La causa común de una alcalosis metabólica puede ser causada por una sobredosis de bicarbonato de sodio, vómito por tiempo prolongado y un drenaje nasogástrico. Entonces, estas pueden ser unas de las causas comunes para que se pueda presentar una alcalosis metabólica. Estas son las causas, estas son las alteraciones. Al no ser compensadas, bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Y por supuesto que al no haber una compensación, esto es lo que ocurre y necesitamos un sistema para poder generar un equilibrio, un modo de compensación. En estos casos, cuando tenemos una acidosis respiratoria, ¿cómo se efectúa el modo de compensación? Los riñones retienen mayores cantidades de bicarbonato para aumentar el pH. Entonces, de esta manera juega un papel muy importante los riñones y demás, ¿no? Por eso también que se menciona en algunos casos insuficiencia renal. En cuanto a la alcalosis respiratoria, los riñones igual juegan un papel muy importante y lo que hacen van a excretar mayores cantidades de bicarbonato para reducir el pH. En una acidosis metabólica, los pulmones expulsan dióxido de carbono para aumentar el pH. Y por último, en una alcalosis metabólica, los pulmones retienen dióxido de carbono para reducir el pH. Puede sonar un poco confuso a un principio, pero ya cuando ustedes puedan repasar precisamente las diapositivas y estas tablas que les estoy dejando, que realmente es un resumen práctico, ya lo van a tener más que dominado para poder interpretar, ¿no? Esta es la parte más importante que les había mencionado y es indispensable que nosotros podamos determinar las diferencias y las alteraciones. Ya por último tenemos la preparación del equipo y previo a esto, ¿qué es lo que nosotros realizamos antes de poder tomar la muestra? Asegurarnos que tenemos un equipo que funcione, un equipo que esté leyendo todos los parámetros que necesitamos, que son indispensables a la hora de informar una gasometría. Por ejemplo, que todos los componentes, como por ejemplo mangueras, sensores, conectores, estén bien ensamblados de acuerdo con las instrucciones del fabricante. De igual manera que en la pantalla nos indique que está funcionando de una manera correcta, ¿no? Realizar el mantenimiento preventivo acorde a los lineamientos del fabricante. Esto viene relacionado de hecho con el último punto. Y el tercer punto es que se debe encender el equipo y dar tiempo suficiente para el calentamiento del mismo. Algunos equipos cuando los encendemos tienen que calibrar y demás, ¿no? Entonces, asegurarnos que el equipo primero esté funcionando de una manera correcta, no tenga ninguna falla, lea todos los analitos que queremos determinar en esta gasometría y que posterior a eso recién nos aseguremos de poder tomar la muestra, ¿no? Ya que tenemos nuestro equipo en correcto funcionamiento.
Por último, tenemos el punto 4, donde nos habla acerca de la calibración de gases y buffer, que son los amortiguadores, con grado médico trazado acorde a los lineamientos internacionales. En este punto, lo que se debe de realizar es poder hacer una calibración, una limpieza, porque a veces el mismo equipo lo pide, o de igual manera se lo puede realizar porque a veces el mismo equipo está encendido prácticamente todo el día y se necesita realizarle su propio mantenimiento preventivo para que cuando, por supuesto, llegue la muestra, esté el equipo listo y funcionando correctamente. Si el equipo requiere, tiene una impresora, por supuesto, asegurarnos que tenga papel y demás, ¿no? Es muy indispensable todos estos puntos que realmente nos ayudan a ahorrar bastante tiempo a la hora de poder tomar una gasometría y demás. Recordemos que en una gasometría, una vez tomada la muestra, no tenemos más de 30 minutos para poder pasarla por el equipo. Incluso para si necesitamos transportar la muestra de un lugar a otro, es muy aconsejable que nosotros carguemos con nosotros mismos un maletín donde este contenga un transporte de hielo, es decir, una cadena de frío, para poder resguardar nuestra misma muestra, ya que esto nos permitirá tenerla por un tiempo más prolongado, estable. Y de esta manera, bueno, podamos garantizar los mismos resultados, que sean correctos, que sean fiables y que no haya ningún tipo de alteración. Todos estos puntos son realmente indispensables, ya que no sé si aquí alguno habrá tenido la oportunidad o que alguien le haya tomado la muestra de gasometría. Realmente es una prueba dolorosa, hay que atravesar bastante tejido, por lo que suele ser molesta, vuelvo a repetir, bastante dolorosa. Personalmente a mí sí me la han tomado y la verdad que es dolorosa, realmente es dolorosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros pacientes. Son personas, por supuesto, tenemos que tomar en cuenta eso y tratar de no cometer ningún error para que las personas que sufren las consecuencias no sean nuevamente ellos, porque ellos son los que, bueno, van a sentir nuevamente el dolor de tomar otra muestra, ¿no? De sentir como nosotros le tomamos otra muestra. No es algo cómodo ni para ellos ni para nosotros, porque, vuelvo a repetir, es realmente doloroso. Así que hay que tener bastante cuidado, asegurarnos que de tener todo el equipo necesario, que esté en correcto funcionamiento para poder realizar todas las acciones respectivas que conllevan en sí una gasometría. Bien, hasta aquí entonces hemos llegado. Les agradezco infinitamente a cada uno de ustedes que se ha tomado la molestia de quedarse hasta concluir. De verdad que les doy las gracias a cada uno. Y bueno, espero que este curso les haya servido de mucho, la verdad. Que cada uno de ustedes haya aprendido algo, que haya sido un aporte satisfactorio para cada uno de ustedes. Realmente aquí aprendemos todos, estamos creciendo profesionalmente, apoyándonos, por supuesto, entre colegas, que es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces, les agradezco a todos y los felicito porque estar aquí presente en diferentes cursos, capacitaciones es realmente digno de cada uno de ustedes, ya que demuestra el interés por mejorar, por capacitarse, por tener una mejor atención a nuestros pacientes, porque nos preocupamos por ellos. Y bueno, es un aporte que realizamos, ¿no? Entonces, darle las gracias a cada uno de ustedes por estar presente y muchísimas gracias también, gracias. Así que nos estaremos viendo más adelante, espero,
con otros cursos, quizás en nuestro caso yo esté de oyente por parte de ustedes también aprendiendo. Y bueno, estaremos muy agradecidos de volvernos a encontrar, ¿no? Entonces, les doy las gracias nuevamente y bueno, nos estaremos encontrando a todos, ¿no? Que pasen muy buenas noches.